con estos casi 19 grados recibimos a Álvaro Padrón aquí en el estudio. ¿Cómo te trata el calorcito, Álvaro? Iba a decir feliz primavera. ¿Verdad? Sí. Que está lindo. No saben cómo está ahora. Además salió el sol. Hay una humedad infumable. Sí, hay mucha humedad. Yo que es uruguayo, ¿no? Claro. No, yo no me quejo ni de la rodilla ni de nada físico, pero es una incomodidad enorme. Sí, claro, además de pisos, de ropa, yo qué sé, no sé, a mí me pasa. Y eso que no tenés el pelo largo. Sí, bueno, los rulos dicen que es complicado. Pero el día estimula mucho, acá me sumo a esa sensación de que te cambia el ánimo, porque sobre todo el sol ahora, miren que es impresionante. Bueno. Suena un día lindo, entonces te dan ganas de hacer cosas. Más que nada para los que trabajamos de mañana, que no esté gélido. Sí, yo me levanto muy temprano para llevar a mis hijos al liceo y a la escuela y es brava, la mañana. Ahora además me pasó ayer que era totalmente de noche hasta cuando llego a Camilo a la escuela, que es a las 8, y todavía era de noche. O sea, me parece que no sé si no fue el día más corto, en el sentido que nunca había visto, capaz que eran las nubes también, estaba oscuro, y eso es medio bajón, ¿no? Sobre todo los gurises entrar a estudiar y que sea de noche. O sacarlos de la cama. No, eso ya está, es una pelea. Y que a las no importa si hay luz o no hay luz. Que a las 5:30 de la tarde esté de noche es otro bajón. Otro bajón, sí, los días cortos. Dicen que los europeos del norte tienen ese tipo de problema, ¿no? Y por eso corren al Mediterráneo a buscar el sol. Parece ser algo como que caracteriza también la personalidad y algunos aspectos culturales. O sea, hay algo del efecto en el ánimo y en la forma de ser, ¿no? Así que... Y te venís con el norte, pero no de Europa. ¿Sabés que venía pensando, ¿no? Que voy a hablar, de la selección de Estados Unidos, pero... escuchando tanto Artigas, decía, de Artigas a Estados Unidos, ¿no? Qué viaje. Y sin embargo parece una simetría enorme, pero es increíble que hay un hilo conductor, ¿no? Escuchaba recién la entrevista, la verdad me pareció muy buena la entrevista que hicieron recién, y obvio, hubo que poner mucho énfasis en esa situación de Artigas. ¿Por qué digo que hay un hilo conductor? Porque si no asumimos que la política está pasando por problemas, como forma de actividad humana, ¿no? Hay un problema de representatividad, dicen los expertos. Por eso, cuando Cami hablaba mucho de los partidos, yo pensaba justamente, el sujeto más importante de la política son los partidos, y hay una crisis de representación, de capacidad de conexión entre la gente, los partidos, la política, y al final de síntesis de la democracia. Yo creo que lo que nos está pasando acá es un golpe duro a la democracia. Después lo podemos ubicar en un partido en particular, pero cuidado que hay una parte de la gente que mete todo en la misma bolsa, y además una parte de los políticos ayudan que eso sea así, esa recurrencia en decir, bueno, pero ustedes también lo hicieron, ¿no? Y meter todo en lo mismo, es un entrevero increíble. Además parece como si todos los actos fueran iguales. Él mismo recurrió recién a algo así, aunque después lo matizaba, pero... no nos damos cuenta, por lo menos quienes tenemos preocupación porque la política sea un asunto permanente en la democracia y demás, no nos damos cuenta que hay una parte de la sociedad que se aleja. Y no es un problema de Uruguay. Quizá, y él lo decía también, yo creo que se exagera con eso, somos diferentes. Yo no me gusta mucho esa idea de la excepcionalidad uruguaya. Yo creo que no estamos vacunados frente a eso, entre otras cosas porque las tendencias mundiales, sobre todo culturales y sociales, ya tienen una capacidad de penetrar en cualquier sociedad, hasta por las formas de comunicación actuales que tenemos. Entonces yo no tengo dudas que hay una parte, sobre todo de jóvenes en Uruguay, que empieza a tener una percepción de la política distinta de la que tenemos otras generaciones, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia y lo que significó vivir en dictadura. Entonces, no precisamos pensarlo demasiado. Miremos para el lado de Argentina, que se parecen mucho a nosotros, mucho más de lo que nos gusta decir, y esas cosas ya están ahí presentes. Entonces, ¿por qué relaciono una cosa con la otra a Estados Unidos con Artigas? Porque en realidad en los dos casos hay una gran frustración con respecto a la política y a los liderazgos. O sea, y miren que me van a decir que estupidez comparar a Artigas con Estados Unidos, pero en este sentido el fenómeno tiene la misma raíz, que es que fallan las instituciones, porque que no me digan que este es un problema solo de personas. Si pasó un año y medio, y yo diría bastante más, porque se habla desde que empiezan ciertas denuncias, pero estas prácticas son... Y además, ¿alguien cree que esto es solo Artigas? Entonces, los otros días Botinelli en un programa decía que hay un 90% de promedio de designaciones directas
en las intendencias del interior. Que la diferencia la hace Canelones y Montevideo. Entonces, pero no estoy hablando de cargos de confianza. O sea, designaciones políticas en términos de cargos que se terminan con el periodo. Estoy diciendo de designaciones directas a personas que después quedan como funcionarios. Entonces, es una práctica. Y claro, eso se llama clientelismo político. Y acá no hay solo clientelismo político en el caso de Artigas. Acá también hay una cosa que se llama patronazgo, que es cómo se favorecen empresas, y no solo cómo se dan cargos, sino cómo se generan recursos, se desvían recursos públicos para personas y empresas, en fin. Entonces, ¿cómo no se va a frustrar la gente con estas cosas? Y después, encima, quedamos todos metidos en los mismos paquetes, entonces la idea es que todo es lo mismo y al final la política es una mierda. Y los políticos son una mierda. Y lo digo así, que parece grosero, pero es como la gente lo vive. Porque después la gente se faja con la vida cotidiana y con los problemas cotidianos. Y esto está pasando en Estados Unidos. ¿En qué lo ves esto, Álvaro? Lo veo en que en Estados Unidos y en Europa en general, o sea, el norte rico, que uno le sorprende porque dice, bueno, no tienen este tipo de problema del contraste entre la pobreza y el poder político. Sobre todo el 2008, ¿se acuerdan? La crisis de la burbuja inmobiliaria. El norte empezó a vivir una recesión que no es tanto sobre la recesión económica en general, sino de distribución. Empieza a haber una distribución regresiva. Y empieza a haber lo que para nosotros es común, que es que se apriete a los de abajo. O sea, entonces empieza a haber una generación, sobre todo en Estados Unidos, de personas que viven peor que sus padres o sus abuelos. Y ahí es donde conecta muchísimo la ultraderecha, que le propone volver al pasado. Fíjense qué momento que estamos viviendo en el mundo, que casi todas las consignas no proponen futuro. Hagamos América grande otra vez, ¿no? Otra vez. Y además todas las características con las que hace campaña, no solo la consigna, refieren a volver a ser como fueron. Y se refiere básicamente no a los ricos. Trump es un rico, absolutamente despreciable en muchos sentidos, no tiene casi nada de popular, y sin embargo termina siendo popular, porque conecta con sectores obreros, ¿eh? No estoy hablando de clases altas, o sea, por algo lo votan millones de personas, porque conectó no solo con sectores populares quizá más, ¿cómo decir?, despolitizados, no, con sectores incluso organizados sindicalmente, porque él les plantea revertir algo que los hizo más pobres que sus generaciones anteriores, sobre todo los sectores industriales. Una imagen famosa que hay del cinturón de óxido, se dice que es toda una zona de Estados Unidos que se dedicaba a tener industrias y que dejó de hacer eso por la globalización. Y acá viene otro concepto muy importante, que es insólito de esta época. Y a mí me importa mucho mirar la elección de Estados Unidos desde esa perspectiva, que es el declive de la potencia. O sea, no estamos frente a un Estados Unidos potente que va para adelante, no. Estamos frente a una potencia en decadencia, porque justamente empieza a reformular sus históricas consignas, por ejemplo, la apertura comercial, y tenemos a un presidente de Estados Unidos que plantea cerrar a Estados Unidos, porque su idea de volver a América Grande es metiéndose para adentro, una contradicción absoluta con lo que hizo a Estados Unidos potente a nivel internacional, que fue abrirse al mundo, generar comercio, libre comercio, y generar hegemonía, no solo económica. Entonces, miren qué paradoja la época. Estados Unidos, liberal, diciendo que hay que cerrar el comercio y tener proteccionismo, y la China comunista diciendo que hay que abrir el comercio y generar relaciones a nivel internacional. Entonces, es un cambio muy grande que se está dando, que nos cuesta verlo porque somos contemporáneos. Yo me acuerdo, ya tengo casi 7 años en esta columna, y desde el comienzo decía, estamos frente a una potencia decadente, en declive, y a un cambio de época en donde hay una transición hegemónica que corre el poder desde Occidente hacia Oriente. Y eso está cambiando todo. Claro, los que nos criamos con esta fórmula de hegemonía norteamericana, que no es de toda la vida, tiene 80, 90 años, nos parece imposible que eso ocurra, porque solo pensar en que el dólar no sea nuestra moneda de referencia, y asumamos que lo es, que pensamos cuando compramos un auto, una casa, por decir cosas más grandes, ¿no? Pensamos en dólares, o cuando viajamos, el dólar, nadie tiene que explicarnos demasiado, es como parte de nuestra vida, ni que hablar el idioma, son todos elementos de hegemonía muy superiores a los que a veces uno observa cuando mira a Estados Unidos militarmente o comercialmente, o el tamaño. Estas cosas que acabo de decir
son increíblemente potentes y son parte de una hegemonía cuando se la conquista en el sentido más profundo, porque Álvaro, es casi cultural. Y en esta decadencia que decís, Trump decía el otro día, ¿no? en la convención republicana, que para él estas son las elecciones más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves esto? No, eso lo dicen todos. O sea, eso me parece que es una retórica típica en una campaña para crear tensión en los votantes, como diciendo, piénsenlo bien, juéguense. O sea, es una forma de agitar. Yo creo que, más que es una elección importante, yo creo que es una elección que termina de definir en qué grado de decadencia está Estados Unidos. Mi punto, para que no nos quedemos viendo la foto, sino la película, porque yo podría ponerme ahora a hablar del atentado, de la Biden, que algo si quieren decimos, pero si no miramos la película, si no vemos el contexto en que se da esta elección, nos vamos a quedar con la noticia limitada y vamos a estar hablando de cosas más electorales simples. ¿Y por qué te digo que creo que es muy importante si vuelve Trump o no? Es porque Trump es la consecuencia, no la causa del deterioro. ¿Me explico? Si Estados Unidos no tuviera en declive, nunca hubiera aparecido un personaje como Trump. Trump es la demostración de esa decadencia. El tipo de personaje demuestra que Estados Unidos ha perdido la capacidad de desarrollarse en un sentido íntegro, no económicamente, sino social y políticamente. Entonces, no es tan importante Trump. Lo importante es lo que le está pasando a Estados Unidos, que genera un personaje así y que hace que la mitad de la población ya no solo lo haya votado, porque si lo votan la primera vez, uno dice, bueno, ¿se acuerdan, no? Es la primera sorpresa que se da a nivel mundial de un personaje así. Habían aparecido figuras raras, ¿no? Me acuerdo mucho Berlusconi en Italia. Estaba esa figura de el empresario exitoso yéndose a la política. Ese lo hizo Macri. O sea, hay figuras que fueron disruptivas, les dicen outsider, pero lo de Trump fue otra cosa. Porque Trump desafió el poder incluso económico. Trump no era la figura del poder económico. Por eso él salió a cuestionar a las élites. Es la primera vez que empieza ese discurso más puro de ultraderecha o de derechas nuevas derechas, como dice Pablo Stefanoni, que tenemos ahora. Entonces, Trump es la consecuencia y no la causa. Y si no vemos eso, no entendemos qué está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Trump? Apuesta de nuevo a ese público frustrado, a esa población enojada, a esa población desencantada, y vuelvo a conectar, no es algo difícil de entender cuando vemos en Uruguay cosas como las que acabamos de ver. O sea, la gente se calienta. Y miren que esto, repito, no es un problema solo de algunos países. En Europa hasta le pusieron nombre a partidos así, indignados. ¿Se acuerdan, no? Cuando eso viene justamente de la crisis del 2008. Si la gente ve cómo le roban la plata y se tapa el agujero de la estafa de los bancos con respecto a la burbuja inmobiliaria con plata pública, porque eso fue lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. Obama hizo un escándalo diciendo, bueno, vamos a meter a todos presos. No fue una persona presa, no un banquero no fue preso frente a esa gigantesca estafa que se dio en el norte. Entonces, la gente cómo reaccionó diciendo que se vayan. O sea, esto nos estafaron. Entonces, Trump irrumpe en ese momento. Y trata, no es la primera vez que se enfrenta a una mujer, se enfrentó a Hillary Clinton en esa campaña que todos decíamos es imposible que le gane. Y le ganó con este discurso, diciendo, ella es la élite, Partido Demócrata, ¿no? Que históricamente fue el partido más popular frente al Partido Republicano, un partido más de el mundo empresarial. Y Trump, un empresario rico, y le gana con el discurso de las élites. Parecido al de la casta. Es la versión rioplatense. Claro. De eso es Milei hablando de la casta, claro, como si él no lo fuera. Entonces, y después miren Europa, que es el colmo, ¿no? De cómo se da vuelta esa lógica que descoloca también a la izquierda, hay que decirlo. Es un gran problema para la centroderecha democrática, que está desapareciendo en el mundo entero, porque queda atrapada, y es un problema para la izquierda, no tanto porque pierda votos, que en general puede perderlos, pero queda mucho más fuerte que la centroderecha, sino que pierde la capacidad de seducción, de entusiasmo, porque le roban banderas. Le roban banderas de patear la mesa, le roban banderas de la palabra revolución. O sea, estamos haciendo una revolución. La derecha la ultraderecha se ha vuelto muy exitosa, y toma banderas como la rebeldía, que no es lo mismo que transformación, toma banderas de el enojo, de la frustración, o sea, encarna emociones muy negativas,
lo vuelve a hacer Trump, el miedo, el odio, lo hizo. Estaba dando el discurso cuando le intentan pegar un tiro en contra de 20 millones de migrantes, diciendo que son delincuentes, que hay que echarlos, o sea, estaba conectando en una emoción con la gente sobre algo que tiene que ver con el miedo al otro, con el miedo a perder el empleo, con el odio a lo diferente, y en ese momento pasa el atentado que potenció. Yo estoy convencido que el atentado fue determinante para la renuncia de Biden. Miren lo que digo. No tengo duda que fue determinante para aumentar la popularidad de Trump, porque lo transformó en héroe, en todo lo que a él le gusta, ¿no? Que es que, vieron, el puño, o sea, claro, hubo un montón de gestualidades que para el público que él maneja fueron un refuerzo de emoción, de entusiasmo, y ese fue el golpe letal a lo que le quedaba a Biden de cierto margen, porque mucha gente lo asocia a los discursos, a los errores, y ya venía, eso sí, pero no estaba aflojando con eso. Yo creo que lo determinante fue el atentado. El atentado no solo levantó a Trump, sino que terminó de hundir a Biden y generó en el Partido Demócrata la idea de que perdían. Entonces lo que tenían que decidir era qué hacer. Si seguían en ese camino que era inexorable en términos de perder, o pegaban un vuelco. Y lo hicieron. Y miren que hoy volvió a ser competitiva la elección. Yo no tenía duda después del atentado que ganaba Trump. No tenía duda. Si seguía Biden en carrera, Trump era presidente de Estados Unidos. Y ahora eso se volvió a abrir. ¿Por qué? Porque él se incomoda con un cambio. Era facilísimo seguir pegándole a Biden. Si observan, le siguió pegando igual. Quiere decir, sí, claro, ya está. O sea, los asesores le deben estar diciendo, no pegues más porque ese tipo ya no es. ¿Y qué ganamos con seguir pegándole y hablando de que renuncie? Porque no. Ahora vas a tener que empezar a discutir con Kamala Harris. ¿Y por qué se vuelve competitiva? O sea, ¿qué atributos tiene Kamala Harris? Muchos. Primero tiene el principal atributo, que es elegida por él, que tenía los votos. O sea, porque uno se pregunta, ¿por qué mantenían, desde acá era dificilísimo entender cómo lo mantienen a Biden con todo lo que está pasando, antes incluso el atentado? Pero la explicación es que, para que tengan una idea, son 4.000 votos en la convención demócrata, que estamos a unos días, ¿no?, de hacer. La republicana ya fue, que imaginen, con Trump como un héroe, como una víctima, como todo eso que le gusta, fue arrasador. Que es una cosa increíble, ¿no? Porque Trump nunca fue republicano, se afilió al Partido Republicano para la elección anterior, compitió, tuvo que matar a un montón, o sea, y ahora es increíblemente hegemónico, como nadie discute más que Trump es el líder republicano. En la convención demócrata, para lo que decía, 4.000 delegados, Biden tenía 3.800 votos. No importaba si se equivocaba, si iba a ganar. Porque son aparatos. Sí, claro. Y hay poder que no es el poder electoral, es el poder de otras cosas. Entonces, lo más importante hoy para Kamala Harris es que tiene el apoyo de Biden, que no digo que va a lograr pasarle los 3.800 votos, se precisan 1.900 y pico. Y ya los tiene. Ya los tiene, y ningún otro los va a tener. Pero por decir algo muy material, después hay cosas más importantes. Yo creo que estamos frente a una figura que tiene además un componente mucho más vinculado a la diversidad en Estados Unidos. Tiene origen afro y asiático, una combinación muy particular. Tiene mucha experiencia, entonces no se presenta como una novedad. Acaba de tener el apoyo de figuras bastante diversas dentro del Partido Demócrata. Ocasio-Cortez por el lado de la izquierda, en la familia Clinton. Obama, hay mucha gente que dice, no, Obama nunca se decide inmediatamente. Lo hizo con Hillary Clinton, esperó hasta el final de la convención demócrata para apoyarla, y lo hizo después con Biden. O sea, siempre hace lo mismo. Entonces, no tengo dudas que es Kamala Harris la candidata. Lo que les queda por negociar, y eso es muy importante, es el vicepresidente, que va a ser hombre, va a ser blanco. Joe Biden. No sé si puede, la verdad que no conozco esa parte de la legislación electoral norteamericana, pero no tengo duda que van a buscar el equilibrio por ahí. Y lo que más ¿por qué digo que es competitiva? Primero porque las elecciones en Estados Unidos son parejas. Un dato nada menor es que casi siempre funciona la reelección. Es de las primeras veces. Que se baje Biden significa que pierde uno de los comodines más fuertes un partido, que en Estados Unidos funciona casi siempre la reelección. Es muy potente el arrastre, y en este caso están renunciando a eso. Entonces, pero repito, esa elección estaba perdida. Entonces, lo que hicieron no fue improvisado.
Hay mucho poder atrás de las candidaturas en Estados Unidos, hay mucho poder económico. Otra cosa determinante para Kamala Harris es que es la que se llevó la plata, que estaba ya reservada para la campaña. Porque Biden tiene, por un lado, una plata más pública que tiene el Partido Demócrata y otra plata privada que él podía decidir qué hacer. Y se la va a transmitir en la medida que ahora quiere que gane. Entonces, y en Estados Unidos, en todos lados, pero en Estados Unidos más, se gana con plata. Por eso nunca hay partidos chicos. Nunca aparece nada. Un tercero en discordia. Es como imposible. Tienen que meterse adentro de los partidos tradicionales para dar pelea. Entonces, yo creo que estamos, por un lado, esto que acabo de decir, que no quiero hablar mucho más, porque ya vamos a estar de aquí hasta noviembre hablando muchísimo de la selección de Estados Unidos. Creo que lo que valía la pena ahora era referirse al atentado y referirse a la bajada de Biden y hablar un poquito de Kamala Harris. Me parece que lo que no podemos perder, y yo no escucho en ningún medio, es esta mirada de lo que está pasando en Estados Unidos, que es mucho más profundo y que por lo tanto nos demuestra que tenemos una crisis que tarde o temprano, y yo creo que ya está por aquí también, nos toca. Porque no es que todo el mundo funcione igual, ¿eh? Miren que estamos hablando de un poco menos de la mitad del mundo que tiene esta concepción de democracia como la tenemos acá. Nos parece como si fuera universal. En realidad si van para Oriente, se van a encontrar con otra cosa. Nosotros acá hablamos como si esto fuera, todo el mundo lo entiende y todo el mundo vive igual, con más o menos democracia, con más o menos pluralismo. No, pero en donde vivimos así está pasando algo serio que tiene que ver la conexión de la gente. La relación con los medios es un tema clave. En esto que pasó en Artigas se mueven 3 hilos claves. Uno es el sistema de financiamiento de los partidos. Y acabamos de tener una ley sobre eso bastante pobre, no voy a decir mala, voy a decir pobre, pero ahí hay un problema. Financiamiento de la política es un problema de la política. Y yo estoy convencido que habría que ir a fondo, creo que se dijo acá, con investigar qué pasó con la plata. No alcanza con decir esto estuvo mal. ¿Y qué hicieron con la plata? Es mucha plata. Y si hay conexión entre esa plata y el financiamiento de campaña, entonces, además del enriquecimiento individual, ahí hay otro problema. Entonces, financiamiento de la política es un asunto serio. Después, medios de comunicación. También una ley. Claro. Que acaba de intentar revertir la ley anterior, que es la ley de medios, cómo juegan, cómo se financian, qué favores se deben después. Entonces, y por último, la ley que se frustró, que ahora creo es imparable, la ley sobre concursos, es decir, la ley que limita actitudes como el clientelismo político y lo que yo decía del país. Claro. Entonces, ese triángulo que, miren, no es casual que justo estén esas 3 leyes en estos momentos en la vuelta, y no es casual la resistencia de algunos sectores, porque les limitan su capacidad de hacer las cosas que hicieron siempre. Entonces, si no recuperamos esas cosas, la política va a seguir entrando en este embudo de estar todo el tiempo hablando de barro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo entiendo que cuando estas cosas pasan, tienen que discutirse, tienen que ser visibles y demás, pero hay un momento que yo creo que saturan. Sobre todo a gente que puede entender un ratito o interesarse un ratito, pero en un momento suelta eso. Entonces, claro, si vivimos todos los días, porque fue la parte que me divertí más en la entrevista de recién que hicieron ustedes cuando dijeron, pero ¿cómo que no importa la cantidad? Creo que porque él dijo, no, el problema no es la cantidad. Después se desdijo, porque ustedes enseguida le repreguntaron, pero ¿cómo que no importa la cantidad? Si no paramos más de un día en tener otro escándalo. Entonces, hay que romper ese círculo. Yo entiendo que nunca se va a garantizar que la corrupción se dé un caso, pero lo que no puede pasar es todos los días, porque entonces ya no es un problema puntual, es un problema ya sistémico. Entonces, hay una forma de hacer política que en Uruguay está instalado desde hace mucho tiempo, y por eso estas 3 leyes tienen que funcionar para que eso no ocurra. Y los partidos tradicionales, y si tiene que ser Frente Amplio parte de la autocrítica que la haga, tienen que hacerse cargo, porque la democracia hay que cuidarla, no solo hay que nombrarla, hay que cuidarla y ojalá profundizarla, porque estamos lejos de tener una democracia
Entre otras cosas, por ejemplo, económica en este país, ¿no? Porque hablamos de la democracia como si fuera solo un asunto político. Entonces, pero primero cuidarla. Y yo creo que cuidarla significa no acostumbrarse a que estos mamarrachos, a que estos escándalos, a que este barro sea el permanente. No porque no haya que adjudicarle luego la responsabilidad a quien lo hizo, sino porque nos va desgastando la comunicación con la gente. Y la gente termina diciendo, ¿para qué me sirve a mí este sistema? Y puede hasta poner en cuestión la propia democracia, porque si ustedes observan, hemos perdido, no lo comparemos, porque después él decía, ¿no? Estos partidos en Uruguay son mucho mejores que los de otros países. Sí, bárbaro, pero vamos a compararnos con nosotros mismos. La caída de la credibilidad en Uruguay sobre la democracia es importante. Seguimos siendo de los más altos en América Latina, en el Latino Barómetro, pero estamos cayendo en la credibilidad de la gente en la democracia. Bueno, eso se vio reflejado en las elecciones internas con una baja votación, ¿no? Sí. Que eso se remontó claro, solo por el resultado del propio Frente Amplio, pero exacto. Que le puede pasar en cualquier momento, como le ha pasado en otras elecciones, que eso no ocurra, porque hubo razones por las cuales la militancia Frente Amplista se activó muy fuerte. También. Pero este fenómeno es general y yo creo que no podemos jugar como si fuera un problema de algunos partidos o como si con la corrupción y casos de ese estilo solo eso se afecte y se pueda usar en campaña. Que yo creo que está bien, hay que usarlo, no estoy diciendo que no, pero cuidado porque de trasfondo hay algo que se va desgastando mucho más serio y que si no lo paramos, me parece que, y no estoy diciendo algo aislado con nuestro país, ya podemos, la ventaja de que Uruguay es un poquito más lento, ¿no? Podemos ver qué efecto causa eso en otros lados y vuelvo entre Artigas y Estados Unidos. Trump es eso. Milei es eso, es el resultado del deterioro de la calidad política, del deterioro de los partidos y al final de la frustración de la gente. Entonces, no son figuras mágicas, son el resultado de las cosas que hicimos mal. Y por lo tanto le damos espacio a ese populismo de ultraderecha que tiene mucha demagogia, mucha mentira, pero que al final conecta con la gente. Y si fuera la derecha clásica que con poder económico influye en la política, sería una cosa. Acá son millones de personas votando. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que dieron un golpe de Estado como los militares? No, están ganando con votos. Entonces nos interpela porque logran jugar el juego de la democracia y terminar teniendo poder quienes son antidemocráticos, porque ustedes se dan cuenta que puede volver a ganar alguien que hizo ¿se acuerdan lo del Capitolio? Claro. O sea, puede ganar las elecciones de vuelta en Estados Unidos una persona que incluso tiene juicios con respecto a eso y a otras cosas. Entonces, es muy serio no pensar que necesitamos una discusión, independientemente de las campañas electorales, de cómo cuidar, cómo blindar a la democracia y al sistema político de ese tipo de prácticas. No va a dar en este momento en Uruguay la posibilidad de hacerlo. Yo traje la elección de Estados Unidos para sacudir un poquito la cabeza con eso, pero creo que después de las elecciones, durante las elecciones no pudrirla más, ¿no? O sea, claro, si siguen apareciendo cosas así, no podés evitarlo, pero sobre todo no jugar ese juego, que además está asociado también a la polarización, a empezar todo el tiempo. La gente también de eso se aburre, de que vayan las culpas para un lado, para el otro, como diciendo, basta, pónganse de acuerdo en algo y traten de que ciertos temas mejoren, ¿no? Por nombrar, por ejemplo, la seguridad, que después termina siendo típicamente el caldo de cultivo de la ultraderecha. Es el tema que más quieren, porque es donde se resuelve con discursos demagógicos la conexión con la gente. Álvaro, te fuiste a las elecciones de Estados Unidos, pero la audiencia es muy activa y tiene otras inquietudes. A través de Twitter, a través de @nadaqueperder_uy, nos llega una consulta de Jorge que dice: sería interesante saber la opinión de Álvaro sobre las elecciones de Venezuela, también son importantes para América. Uy, ¿te abrieron un capítulo? No, pero yo, a ver, entre Artigas y Estados Unidos está Venezuela, ¿no? O sea, en el recorrido podemos parar un minuto ahí, pero yo les propongo la semana que viene entrar a fondo, porque en mi opinión es una elección, esa sí que es de las más importantes en los últimos 20 y pico de años. Tiene muchísimas aristas, es absolutamente abierta. No le crean a ninguna encuesta. No hay ninguna encuesta seria en Venezuela hoy para predecir el resultado. Ninguna. Entonces, es
es muy importante que esté rodeada esa elección de, digamos, veedores internacionales. Creo que es muy importante tener conexión con alguien que esté allí el lunes. Lo podemos hacer. Yo creo que merecería, si les propongo no esperar 15 días, que normalmente es lo que pasa con mi columna, y ver si la podemos adelantar para justamente analizar esto, no solo previo, sino fundamentalmente, tomo el pedido, porque para mí merece una reflexión, no solo en relación a lo que pase al interior de Venezuela, sino el efecto en el resto de la región. Claro. Entonces, es demasiado importante para que yo diga algo ahora en un minuto. Es una elección además peligrosa, en el sentido de que no voy a sumarme a Maduro y su declaración, que ahora la quiere relativizar con respecto al baño de sangre. Me siento mucho más cercano al comentario que hizo Lula, diciendo que las elecciones nunca pueden ser un baño de otra cosa que no sea de votos. Pero bueno, es parte de lo que me gustaría analizar. ¿Qué está pasando con el gobierno en Venezuela y su vínculo con la región? ¿Cuáles son los escenarios? Pero ¿para qué hacer futurología si estamos a pocos días? Y les propongo que sí vale la pena, porque además nos influye muchísimo. Muchísimo. Sí, y obviamente va a ser un tema central la Así semana que me que viene. comprometo. Gracias, Álvaro Padrón. A ustedes.